En este vídeo vamos a hablar de los costes, de los ingresos y de los beneficios. Será la teoría para luego afrontar los problemas de tablas de costes. Comenzamos hablando lo que se entiende por coste. El coste es el valor monetario del uso o del consumo de los recursos productivos que se utilizan en la producción. Hablamos de consumo de uso porque el coste se produce cuando se usa, no cuando se compra. Cuando se compra estamos realizando una inversión. Es con el uso cuando se está gastando los factores productivos y cuando se produce el coste. ¿Qué distintos tipos de coste nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar, en primer lugar, los costes fijos, que son los costes que son independientes del nivel de la producción, es decir, no dependen de cuánto se produzca. Por eso he puesto costes fijos sin ninguna variable. ¿Ejemplos de costes fijos? Pues son, por ejemplo, el alquiler del local. Yo produzca 0 unidades o produzca 1.000.000, voy a tener que hacer frente al alquiler del local. El seguro del local, lo mismo, produzca 0 o produzca 1.000.000, voy a tener que hacer frente al seguro. A la tarifa fija de la luz o a la internet, te voy a tener que pagarla independientemente de la producción, por lo cual son costes fijos. Si vemos un ejemplo, tenemos una tabla donde se representa en un eje la cantidad y en otro los costes fijos. Si vemos para cualquier cantidad, los costes fijos son siempre los mismos, son constantes. Produzca 0 o produzca 5, los costes fijos son 3.000, por lo que gráficamente será una recta horizontal a la altura de los costes fijos, es decir, es una función constante. Continuamos con los costes variables. Los costes variables son aquellos que varían con la producción y varían de forma directa, es decir, que cuando aumenta la producción, aumentan los costes variables. Por ejemplo, la materia prima. Si yo produzco una mesa, pues voy a utilizar menos madera que si produzco 2 mesas o que si produzco 5 mesas. Por lo tanto, la función coste variables depende de la cantidad, por eso se le ha puesto la Q. Y depende de forma directa, es decir, creciente. Eso quiere decir que si tenemos en una tabla, tenemos la cantidad y tenemos los costes variables, vemos que según la cantidad va variando, los costes variables van creciendo. 0, 1.000, 1.800, 2.400, 2.900, 3.300. Por lo tanto, gráficamente es una función creciente. Si el coste variable unitario, es decir, lo que me cuesta fabricar una unidad en materiales, fuera constante, nosotros tendríamos una recta, pero no tiene por qué ser constante. Por ejemplo, en este caso, pues los costes variables van creciendo, pero no de forma constante. Continuamos con los costes totales. Los costes totales son la suma de los costes fijos más los costes variables. Por lo tanto, va a ser una función que depende de la cantidad, al igual que los costes variables. Y va a ser una función creciente. Tenemos la cantidad, tenemos los costes fijos, tenemos los costes variables y como vemos los costes totales se calculan como la suma de los costes fijos y variables. Por ejemplo, para la cantidad de 0, los costes fijos son 3.000, los costes variables 0, el coste total será 3.000. Para una cantidad de una unidad, los costes fijos son 3.000, el coste variable es 1.000, por lo cual los costes totales es su suma, 3.000 más 1.000, 4.000. Y lo mismo con todas las unidades. Por ejemplo, para 5, los costes fijos son 3.000, los costes variables son 3.300 y la suma da 6.300. Si lo representamos gráficamente, vemos que tenemos una función creciente. Una función creciente que es paralela a la función de costes variables, lo que pasa es que en vez de empezar en el 0, empezará en los costes fijos. La distancia de estas dos curvas siempre son los costes fijos. Continuamos con lo que se conoce como coste medio. El coste medio es la media de cuánto me cuesta producir una unidad, es decir, el coste unitario que de media me cuesta cada unidad. ¿Cómo se calcula el coste medio? El coste medio se calcula dividiendo entre la cantidad. El coste medio depende de la cantidad, por lo tanto también le pongo una Q. Si estamos con el ejemplo anterior, tenemos la cantidad, tenemos los costes totales y hemos dicho que los medios se calculan como el coste total entre la cantidad. Para el 0 yo no puedo dividir por 0, por lo cual el coste medio no pondría nada. Para 1 tendría 4.000, que es el coste total, entre 1, que es 4.000. Para 2, 4.800, entre 2, que es 2.400. Y por ejemplo para 5, pues 6.300 entre 5, que da 1.260. Si lo represento, en este caso, nos va a dar una función
decreciente, pero no tiene por qué ser así. Si esto ocurre es porque hay costes de escala que más adelante explicaremos lo que son. Por lo tanto, los costes medios pues se representan a partir del 1 y con cada uno con su valor. En el 1 vale 4.000, en el 2 vale 2.400, en el 3 vale 1.800, en el 4 vale 1.475 y en el 5 1.260. A continuación vamos a explicar lo que se conoce como coste marginal o coste en el margen, que lo que significa es cuánto varía el coste al producir una unidad adicional. Por eso se calcula como el incremento del coste respecto del incremento de la cantidad. Lo que nos está indicando es cuánto me cuesta producir la última unidad. Y también va a depender de la cantidad, es decir, no va a ser constante para cada valor. Si lo hacemos con el ejemplo anterior, tenemos la cantidad, tenemos los costes totales y vamos a calcular el coste marginal. Para 0, como yo no tengo un valor anterior, no lo puedo calcular. ¿Cuánto varía la cantidad al pasar de 0 a 1? Bueno, pues el coste total varía de 3.000 a 4.000 euros, por lo cual el coste marginal al pasar de 0 a una unidad será 4.000 menos 3.000 entre 1 menos 0, que nos da 1.000. ¿Cuánto varía al pasar de 1 a 2? Pues la diferencia entre 4.000 y 4.800, que es 800, y así sucesivamente. ¿Cuánto me cuesta además la quinta unidad? Bueno, pues si la cuarta unidad me costaba 5.900 y la quinta unidad me cuesta 6.300, la quinta unidad me cuesta 400 euros. Si yo lo represento gráficamente, en este caso nos da una curva que es decreciente, pero no tiene por qué ser así, como veremos más adelante, que explicaremos lo que se conoce como rendimientos decreciente. Una vez que hemos visto los costes, vamos a pasar a hablar de el ingreso. El ingreso es el valor monetario de las ventas de la empresa, que se conoce también como volumen de facturación. Si todas las unidades se venden al mismo precio, se calcularía como el precio unitario por la cantidad. Vamos a ver el ejemplo que estamos teniendo. Tenemos la cantidad y tenemos que cada unidad se vende a 2.000, es decir, el precio unitario es 2.000, por lo tanto, los ingresos son, si vendo 0 unidades, no tengo ningún ingreso, si vendo una, 2.000 por 1, si vendo 2, 2.000 por 2, si vendo 3, 2.000 por 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, en 5, 2.000 por 5, que es 10.000, por lo cual representándolo sería una recta creciente. Continuamos con el beneficio. Los beneficios es lo que una empresa gana y se calcula como la diferencia entre los ingresos y los costes totales. También depende de la cantidad, como los ingresos, que no lo hemos comentado. Todos, salvo los costes fijos, dependen de la cantidad. Por lo cual, si hacemos el problema que teníamos antes, se calculará como los ingresos menos los costes totales. Teníamos en la tabla la cantidad, los costes totales, los ingresos y vamos a calcular el beneficio, como la diferencia entre los ingresos y los costes. Por ejemplo, para 0. Para 0 los ingresos son 0 y los costes son 3.000, por lo cual el beneficio es menos 3.000. Para 1 los ingresos son 2.000, los costes son 4.000, con lo cual sigo teniendo pérdidas de 2.000. Y así, por ejemplo, hasta el 5, donde tendría ingresos de 10.000, costes de 6.300, por lo cual ya tendría beneficios de 3.700 euros. Si lo representamos gráficamente, podemos ver que el beneficio es una curva creciente y que va a pasar por el 0 porque pasa de tener pérdidas a tener beneficios. Tenemos también la función de los ingresos, la función de costes y la diferencia entre los ingresos y los costes es el beneficio que está representado aquí abajo. Es decir, esto de aquí es la diferencia que hay ahí. En el punto donde se cruzan los ingresos y los costes, que se llama punto muerto, el beneficio va a pasar por el 0, porque en ese punto no voy a tener beneficios. Continuamos hablando de lo que se conoce como medios y marginales. Es decir, nosotros hemos calculado el coste medio, el coste total medio, pero podríamos haber calculado el coste variable medio, el coste fijo medio o el beneficio medio. Entonces, siempre que tengamos la palabra medio, se refiere a cuánto gano de media, si es el beneficio medio, cuánto ingreso de media, si es el ingreso medio, cuánto es el coste variable medio, es decir, cuánto me gasto en costes variables por término medio, etc. Y se calcula siempre dividiendo por la cantidad, es decir, lo que me pidan dividido por la cantidad. Por ejemplo, si me piden el coste fijo medio, yo dividiré el coste fijo entre la cantidad. Si me piden el coste variable medio, dividiré el coste variable entre la cantidad. Si me piden el coste total medio, dividiré el coste total entre la cantidad. Aquí me faltaría una Q porque el coste
fijo medio depende de la cantidad. Si me piden los ingresos medios, pues el ingreso entre la cantidad, y si me piden el beneficio medio, pues el beneficio entre la cantidad. Lo mismo con los marginales. Hemos calculado el coste marginal como lo que varía el coste respecto de la cantidad, pero se puede calcular el ingreso marginal o el beneficio marginal o los costes fijos marginales o el coste variable marginal. Por lo tanto, cuando los costes marginales se calculan como la variación de la variable que me pidan entre la variación de la cantidad. Si me piden el coste fijo marginal, yo calcularía lo que ha variado el coste fijo, que es 0 porque es siempre lo mismo entre la cantidad, por lo tanto me da 0. Si me piden el coste variable marginal, es exactamente lo mismo que el coste total marginal, porque lo que varían son los costes variables, y sería el incremento del coste total o del coste marginal entre el incremento de la cantidad. Si me piden el ingreso marginal, sería el incremento del ingreso entre el incremento de la cantidad, y si me piden el beneficio marginal, sería el incremento del beneficio respecto del incremento de la cantidad. Y lo que significaría es cuánto varía la variable respecto de la cantidad, es decir, qué ocurriría si yo añado una unidad a la producción, cuánto aumentan los beneficios o cuánto aumenta el ingreso o cuánto aumenta el coste.